Un saludo muy cordial a todos nuestros diplomantes de este importantísimo diplomado en Derechos Humanos, Paz y Postconflicto, que pretende en esta ocasión hablar sobre un tema igualmente trascendental, como todos los demás. El tema de la libertad de cátedra o de la libertad académica, sobre lo cual, por ejemplo, la UNESCO tiene recomendaciones muy serias sobre la materia, la Corte Constitucional, los tribunales internacionales, etc. En muchas ocasiones nos preguntamos si un docente, en el ejercicio de su actividad profesional, tiene límites para realizar esa actividad entre discentes y docentes en ejercicio de la actividad propiamente educativa. Vamos a mirar cómo el límite lo da no solamente el artículo 27 de la Constitución Nacional, no solamente esas recomendaciones de la UNESCO, sino la propia ética profesional, en donde, como bien lo decía Norberto Bobbio en su libro sobre el futuro de la democracia, citando a Max Weber, la cátedra no es ni para los demagogos ni para los profetas. Esa es una frase muy importante. Acordémonos del político y el científico, ese famoso opúsculo weberiano. Pero hay que decir cómo, cuando se dice que ni es para los demagogos ni para los profetas, ya estamos señalando que seguramente han existido muchísimos profesores que desgraciadamente confunden su ejercicio con un escenario de proselitismo o de adoctrinamiento político. El adoctrinamiento político riñe con el criterio de la libertad de cátedra, que debe estar obviamente ceñida a la ética, a la rigurosidad, como lo es también el ejercicio investigativo en la propia actividad académica. Por eso hablamos de libertad de cátedra o de libertad académica en la medida en que están, digámoslo, en un plano de sinonimia, tanto la de cátedra como la académica. Y obviamente implica un deber de abstención del Estado en lo que tiene que ver con el aspecto de la intromisión indebida en el fuero de esa competencia tan importante que es el desarrollo de una libertad de primera generación, llamada así precisamente porque en el origen de la propia universidad, en el mundo contemporáneo, pues desde el medioevo con Bolonia, con París, encuentra uno cómo ha habido una lucha por la libertad de cátedra frente a las imposiciones doctrinarias o a las imposiciones de los diferentes factores reales de poder que pretendan negar esa libertad de cátedra, esa libertad académica. Recuerdo que en alguna oportunidad en la Facultad de Derecho de la UPTC vino a dictar una conferencia una importante profesora española con motivo de la legalización del matrimonio gay en la península ibérica, y alguien se paró y le dijo que suspendiera esa conferencia porque era una conferencia de carácter inmoral. La profesora, una profesora de amplios reconocimientos, de alta reputación, manifestó que si la persona que asistía a esa conferencia sobre matrimonio gay estaba en desacuerdo con el tema, podía retirarse. No estaba obligada esa persona a escuchar su conferencia, pero que ella iba a proseguir con la misma, dado que para eso había sido invitada. Por esa razón, indudablemente, continuó con ese ejercicio manifestando los progresos que tuvo España en el reconocimiento de las llamadas minorías sexuales, que en el mundo equivalen a un 10% de la población LGBTI y que día a día van conquistando más derechos dentro de lo que llamamos el pluralismo y el Estado social y democrático de derecho. Por esa razón, en ese ejemplo, se ejerció por parte de esta profesora española el ejercicio a la libertad de cátedra, por cuanto ninguno, por más sabio que sea
o por más poderes de los cuales pudiese estar investido, podía señalarle una prohibición, una censura o una mácula al ejercicio de esa libertad que tiene que ver además con la libertad de pensamiento, con la libertad de opinión, con la libertad de enseñanza, que es muy importante, y en donde, libertad de comunicación también, en donde toda esa panoplia de aspectos fundamentales entran a cimentar el ejercicio de una docencia libre. Cuando ello no ocurre, cuando son impuestos contenidos desde el poder fáctico o los poderes fácticos, como han ocurrido, por ejemplo, en las dictaduras militares, indudablemente allí se ve refrenado ese hálito, ese espíritu libertario y la libertad de cátedra queda asfixiada y por lo tanto son los contenidos oficiales, como por ejemplo podríamos decir en el franquismo que duró 40 años, habían unos contenidos como dictar religión católica obligatoriamente, apostólica y romana, que era un catecismo para los diferentes estudiantes. Eso vulnera esa libertad. Podríamos señalar que sería interesante dictar historia de las religiones y a religiones, ateísmo, agnosticismo, masonería, pero en ningún momento entrar a sesgar la presencia de otros pensamientos omnicomprensivos, por cuanto ello implicaría, obviamente, afectar ese derecho a la libertad de cátedra. Continuando con este aspecto de la mayor importancia, debo decir cómo en el artículo 27 de la Constitución Política colombiana se establece, junto con las libertades de enseñanza, aprendizaje e investigación, el derecho a la libertad de cátedra garantizado constitucionalmente a todas las personas que realizan una actividad docente. Y ahí hablamos no solamente de la libertad de cátedra en el aula, sino también la libertad de investigación. Es de la mayor importancia que en un centro educativo se procure que el docente o los grupos de investigación, de manera libre y de manera autónoma, genuinamente expresen y desarrollen sus procesos investigativos sin tener cortapisas distintas a la de la ética profesional, a la de la propiedad intelectual, al respeto a los derechos de autor, pero en ningún momento, obviamente, entrar a vetar determinados temas. Por ejemplo, es importante que una universidad permita que las personas realicen investigaciones sobre aborto, sobre eutanasia, sobre consumo de drogas psicotrópicas, sobre otros aspectos que pueden ser lo que llamamos derechos polémicos, como el matrimonio del mismo sexo, como la adopción gay, etc. Es parte de esa libertad, o corresponde a la misma, de la libertad de investigación ligada con la libertad de expresión, de pensamiento, el que se permita por parte de las diferentes instituciones de manera libre y responsable, con solvencia, con seriedad, la investigación sobre esas materias. Debo igualmente señalar que podríamos contemplar cómo hay varias direcciones de esa libertad de cátedra. En primer momento, la relación entre el centro educativo y el profesor. El profesor no puede ser obligado a dictar determinados contenidos que le fije estrictamente y de manera vertical la institución, sino que por el contrario el profesor goza de una amplia discrecionalidad dentro, obviamente, de la responsabilidad disciplinaria que entraña los contenidos de una u otra asignatura. Esto es, que si va a dictar, por ejemplo, derecho laboral, no podrá ponerse a dictar Biblia o Corán, porque eso hace parte de otro tipo de diálogos o de conocimientos, llamémoslos así, omnicomprensivos, y por esa razón es de la mayor trascendencia el que indudablemente se proceda a respetar esos fueros. En segundo lugar,
contempla la relación entre el profesor y el alumno, que está presidida por la facultad que tienen ambos de tratar los temas sometidos a estudio en completa independencia frente a imposiciones o condicionamientos ideológicos o doctrinarios. Y aquí quiero decir que esa circunstancia se refiere específicamente a la posibilidad de la discusión por encima de verdades absolutas o por encima de criterios absolutistas, como sucedía, por ejemplo, en la Edad Media, donde había solo una verdad, la verdad religiosa de una esfera propiamente confesional, sino que hoy en el mundo postmoderno todo ha entrado en duda, todo está en cuestión, y por esa razón, si bien estamos ofreciendo una serie de elementos cognitivos que nos permitan encontrar una discusión y asumir unas competencias en determinadas áreas del conocimiento, pues evidentemente no podrán venir a decirnos que es una verdad revelada, que no hay más que eso, y permitirle al estudiante controvertir determinados postulados o enriquecerlos o seguirlos si es su deseo. Pero cada día es de la mayor importancia en ese ejercicio de aula respetar además la posibilidad del estudiante de expresarse de manera libre, espontánea, obviamente con responsabilidad y sin desbordar lo que llamamos las zonas rojas, los puntos vedados del respeto, del decoro, de la Constitución, de los tratados internacionales de derechos humanos y de la Constitución política. Además de eso, contempla la garantía de independencia y autonomía que tiene el profesor para calificar atendiendo procesos de evaluación definidos por el reglamento institucional y los criterios señalados también por el grupo de estudiantes en lo que se refiere a la llamada concertación con los estudiantes. En muchas ocasiones se señalan procedimientos de evaluación concertados precisamente para que ese proceso enseñanza-aprendizaje sea mucho más productivo y no se limite a una nota donde se puede generar, llamémoslo así, una situación de alto estrés del estudiantado y en donde los llamados profesores cuchilla pueden imponerse por encima de circunstancias como por ejemplo el amor al conocimiento, el afán de la indagación, la curiosidad gatuna, etcétera. Todo ello pues está indudablemente revestido de una amplia voluntad del docente frente a la relación con el discente. Eso es muy claro y de allí surgen importantes procedimientos, como por ejemplo el debido proceso, en donde las personas, los profesores, deben enseñar las razones por las cuales colocan tal o cual calificación en una prueba. Todo ello para que el estudiante pueda presentar sus recursos, bien sea estando de conformidad con la calificación obtenida o pudiendo cuestionar la misma porque la considera injusta. La libertad de cátedra garantiza la libre circulación de las ideas en el aula de clase sin injerencias externas, pero apelando al sentido de la responsabilidad docente, para que no se utilice como ejercicio, mejor, como plataforma de proselitismo político. En muchas ocasiones se ve uno cómo determinadas clases se prestan por parte de los docentes para despotricar de las administraciones o defender tal o cual postulado de un partido político. Eso es negativo. Y eso es negativo porque se está desviando de su función. Y su función es impartir esa enseñanza para asumir. La palabra obviamente puede no gustarnos, competencias, pero es lo que está establecido en la diferente normatividad. Yo diría la realización del ser humano en el ejercicio de la educación como persona y la consagración de la dignidad humana para el ejercicio de una profesión, cualquiera que ella sea y que sea libre de escogencia por parte de los diferentes estudiantes. Por eso hay un derecho a la libertad de profesión u oficio establecido también en todas las cartas constitucionales democráticas. No es viable, hay que decirlo, que un padre de familia le imponga a su hijo
determinada profesión u oficio porque a él se le antoja, de manera caprichosa, que si, por ejemplo, le gusta la filosofía, la física o la literatura, debe estudiar medicina o debe estudiar derecho porque eso sí da plata. Está equivocada esa visión. Indudablemente puede ser un talento en la música, un talento en las artes, en la pintura, en la literatura, y estaríamos frustrando ese valor futuro, ese proyecto meritorio, cuando la vocación profesional así lo orienta o lo aconseja. De manera que yo les diría que es muy importante realizar procesos de orientación vocacional cuando se van a asumir las tareas de su formación en educación universitaria y no imponer desde los padres con amenazas como yo no le pago su carrera si usted estudia esto porque eso es para vagos y se va a morir de hambre. No, me parece que hay que estimular esos procesos y si a la persona le gusta las artes, pues para eso están las carreras de artes. Las carreras de artes que además son necesarísimas en este mundo. Hay que decir igualmente que una cosa es la opinión, el opinionismo, que puede llevar a ocultar la ignorancia sobre algún tema, la pereza. Eh, Realmente la opinión no es un conocimiento científico. La opinión no es calificable propiamente como la evaluación sobre procedimientos que ya tienen certeza científica. Por esa razón es fundamental que si bien la persona puede opinar sobre determinado acontecimiento, esa opinión sea o tenga una circunscripción dentro de determinado ámbito, pero en ningún momento imponer esa opinión como un criterio encorsetado sobre el cual todos los discentes deben seguirlo y deberían pues responder tal cual lo dice el docente. Me parece que allí encontramos circunstancias que estarían violando ese ejercicio profesional solvente, serio y riguroso de la libertad de cátedra. Igualmente, mm, esperan los padres de familia, esperan las instituciones, esperan los otros profesores y estudiantes que los profesores actúen con rigor académico y no simplemente con la llamada opinionitis u opinódromo, que está en todo el derecho de hacerlo. Fíjense ustedes como en las columnas de la prensa se llaman columnistas a quienes emiten opinión y por eso se critica tanto cuando un medio de comunicación, de televisión, de radio, etcétera, antes que presentar la verdad de los hechos ocurridos, se pone a realizar adjetivaciones u opiniones frente a esos hechos. Eso desvirtúa la realidad y puede llevarnos a manipular la opinión pública. Decir, por ejemplo, que con la votación del plebiscito por el sí ganaba el castrochavismo y Colombia se convertiría en una Cuba o en una Venezuela, o que allí se votaría por la ideología de género y eso implica volver homosexual a todos nuestros niños, pues indudablemente es una falta de corrección en el uso del lenguaje para manipular a la opinión pública y eso es censurable desde el punto de vista precisamente del manejo responsable de la libertad académica y de la libertad de pensamiento y de la libertad de expresión. Entonces allí vemos cómo indudablemente esto está ligado a las propuestas referentes a los modelos pedagógicos y a las misiones, a las visiones de las instituciones. No estoy negando con ello que los derechos que se tiene por parte de particulares para crear instituciones puedan definir un modelo pedagógico ligado a determinada confesión religiosa, lo pueden hacer perfectamente siempre y cuando se enmarquen en la constitución política, en las leyes de la república y en los principios de moral y buenas costumbres, pero desde luego en el caso de las instituciones o establecimientos públicos de educación tienen que respetarse determinados criterios en lo referente al marco del Estado Social de Derecho, al marco del Estado laico, laicismo, laicidad, y por esa razón
hay diferencias muy grandes en ambos sectores, en el sector privado y en el sector público. Indudablemente el tema cobró gran actualidad en el caso colombiano con dos casos emblemáticos. En primer lugar, el del profesor Jaime Beltrán de la Universidad Nacional, que hacía su postdoctorado en México, y el de Carolina Sanín de la Universidad de los Andes. Obviamente, circunstancias distintas. En el primer caso, la vinculación a las FARC. En el segundo caso, su destitución de la Universidad de los Andes por referirse, según lo dice la universidad, las directivas de la universidad, en términos o epítetos, lanzar epítetos injuriosos contra el modelo y la actividad propiamente administrativa de la universidad, las aulas, etc. Es decir, en el caso de Jaime Beltrán, se mencionó que sus clases, sus escritos, lo hacían muy proclive a la guerrilla de las FARC y por esa razón fue detenido en la cárcel Modelo durante varios años. Circunstancia que nos lleva a pensar hasta dónde el ejercicio de la libertad de cátedra enmarcado en un concepto que puede llevarnos a defender una postura puede involucrar de manera peligrosa la tipificación penal de determinadas conductas que llevan a la detención o a la destitución. Me parece que en el caso del profesor Beltrán, cuando es detenido, y así lo ha comprobado la justicia, pues se cometieron errores muy graves en lo que tiene que ver con su pensamiento. Tuve la oportunidad de leer su libro y obviamente tiene una visión crítica, un pensamiento crítico frente a lo que ha sido la realidad social, política, económica colombiana y plantea una visión de la insurgencia de las FARC en un estado completamente injusto, con una clase social, llamémoslo, excluyente de vastos sectores de la población, y en donde prácticamente se puede llegar a concluir que la insurgencia armada era la respuesta a esa circunstancia y que explicaba el origen de la guerrilla, la exclusión política, económica, social por parte de las élites gobernantes en Colombia. Decirlo así resulta muy sencillo, pero cuando la persona es procesada por ello y se une a una serie de pruebas, falaces o no, pues resulta ciertamente complicado, especialmente cuando se afecta la libertad o el propio ejercicio profesional, porque la Procuraduría también, bajo la égida de Ordóñez, lo sancionó con destitución. Hay que mencionar cómo, si el profesor Beltrán indudablemente planteó en sus clases una visión histórica desde su concepción de la historia, en ningún momento le era dable al Estado o a los funcionarios entrar a realizar ese tipo de cercenamiento, ese tipo de conductas que afectaran su libertad personal o su ejercicio profesional. Y lo que se observa es que en ningún momento se comprobó ningún tipo de militancia directa del profesor Beltrán con organización insurgente alguna. Por esa razón, resulta muy peligroso decir que un profesor que está manifestando una concepción, que puede ser una concepción ideológica, tenga que irse a la cárcel por la misma. Diferente es si el profesor, por ejemplo, está militando en un grupo al margen de la ley y realiza actuaciones claramente identificables como reprochables por el estatuto penal vigente o el estatuto disciplinario. Pero es evidente que es por esa razón, mas no por otra distinta a la de la libertad de cátedra, por las cuales pudiera merecer ese reproche. Por esa razón, me parece a mí que indudablemente estamos defendiendo esa libertad de cátedra con responsabilidad para que las instituciones, tanto universitarias, los colegios, etcétera, y las instituciones obviamente del Estado, tengan mucho cuidado cuando asuman estas conductas de tipo represivo, porque pueden afectar la libertad de cátedra y además de eso pueden llevar a unas circunstancias muy propias de regímenes dictatoriales
o autoritarios, donde los profesores tienen que acoplarse, acomodarse al dictum del propio establecimiento en lo que se refiere a los contenidos programáticos de sus asignaturas. Bajo el franquismo, por ejemplo, se dijo que España vivía en un gobierno, llamémoslo así, totalmente desorganizado, anárquico, un gobierno que no merecía la pena que continuara, y por esa razón llegó el caudillo, por gracia de Dios y de la Gran España, a salvar ese país y acabar con los rojos, que solo traían miseria, desolación y muerte. Igualmente ustedes pueden leer los dictum de la dictadura de Pinochet, donde para esos funcionarios oficiosos de los ministerios de educación, tanto de Paraguay, de Uruguay, de Argentina, de Brasil, donde operó esta dictadura, en Bolivia también otra dictadura, la dictadura del Cono Sur, pues evidentemente la lucha era contra el enemigo comunista, y los grandes salvadores eran los militares que se tomaron el poder para salvar el país, la patria, la sociedad del diablo. Ahí la relación dicotómica sombra, luz, diablo, Dios, donde esos militares son Dios, son cristianos, defienden el occidentalismo cristiano, y los otros, los rojos, son comunistas, son malos, son bastante negativos porque pretenden acabar con las sanas costumbres. Todo ello nos lleva a pensar en la necesidad de cuidar muchísimo todo este tipo de circunstancias. Por ejemplo, tengo aquí un artículo del diario El Espectador donde pregunta: ¿debe abstenerse de enseñar, por ejemplo, el profesor de ingeniería química que aún sin quererlo estaría sugiriendo en su laboratorio la forma adecuada de procesar cocaína o de conseguir una bomba molotov? O sea, todo por internet se puede conseguir y hacer. Es muy fácil hacer una bomba por internet, están las clases. Y más allá del conflicto colombiano, ¿puede un profesor de ética en la formulación de una pregunta para el examen final de su materia pedir que se enumeren las razones por las que la práctica del aborto es una injusticia? Entonces allí pues habrá indudablemente que apelar a la libertad de cátedra, pero también es cierto al respeto a las concepciones personales. Y allí también obviamente van a jugar mucho las concepciones de la misión de la institución educativa, los objetivos de la misma, el modelo pedagógico y la propia línea o directriz filosófica. Una institución claramente confesional pues va a tener una línea que se orienta por esos principios, pero una no confesional tendrá otros principios muy distintos. Ahora, otra cosa muy distinta es, por ejemplo, negar hechos fácticos que ocurrieron en la historia, como el exterminio de más de 5 millones de judíos, que algunos neonazis pretenden negarlo, o la no existencia de conflicto armado en Colombia, que alguien, algún presidente, intentó negarlo. Realmente eso sí es faltar a la verdad, y por esa razón esa libertad de cátedra ya se ve falseada por quienes así lo manifiestan. La Corte Constitucional tiene varias sentencias al respecto. Por ejemplo, les recomiendo la sentencia T092 de 1994, donde habla de la libertad de enseñanza como titularidad, la libertad de cátedra, de personal docente, la presentación de programas. Nos dirá la Corte, cito textualmente: son titulares de la libertad de enseñanza, aprendizaje e investigación la comunidad en general y en particular las instituciones de enseñanza, sean estas públicas o privadas, los docentes e investigadores y los estudiantes. Pero la libertad de cátedra tiene un destinatario único, y este es el educador, cualquiera fuese su nivel o su especialidad. Por lo tanto, la libertad de cátedra es el derecho garantizado constitucionalmente a todas las personas que realizan una actividad docente a presentar un programa de estudio, investigación y evaluación que según su criterio se refleja precisamente en el mejoramiento del nivel académico de los educandos. La libertad de cátedra no es un derecho absoluto,
sino que tiene un límite constituido por los fines del Estado, muy importante. Allí va a jugar el papel fundamental el bloque de constitucionalidad, el preámbulo y todos los criterios del Estado social y democrático del derecho. Por ejemplo, un profesor no podrá llegar a impartir una cátedra sobre cómo torturar a una persona para extraerle la verdad, porque aquí está prohibido constitucionalmente, legalmente. Está prohibida la tortura, o cómo realizar procesos de desaparición forzada, salvo que sea desde el punto de vista del análisis de cómo hacen la tortura los agentes que hacen tortura o cómo hacen la desaparición forzada quienes la hacen. Pero ese es otro elemento, no defendiendo eso, sino, por ejemplo, en una clase de criminología, perfectamente, o de práctica forense, perfectamente cabe estudiar ese tipo de práctica. Cómo realizaban los paramilitares con motosierra los desmembramientos de los cuerpos. Otra cosa sería si la persona simpatiza con ello y va y dicta eso como una salida para eliminar un partido político de izquierda, por ejemplo, como fue la Unión Patriótica, que la eliminaron. La libertad de cátedra entonces no es un derecho absoluto, sino que tiene un límite constituido por los fines del Estado, entre los cuales se encuentran la protección de los derechos como la paz, la convivencia y la libertad de conciencia. En desarrollo de la libertad de cátedra, los planteles educativos, sean públicos o privados, deben permitir que los profesores libremente determinen la forma en que consideran debe desarrollarse la materia y realizarse las evaluaciones. Claro está que la decisión debe ser comunicada a las directivas con el fin de velar por la calidad del cumplimiento de las labores docentes y por la mejor formación intelectual de los educandos, o sea, no ser una rueda suelta. Ocurrió en un colegio católico que la profesora Claudia dictó evolucionismo darwinista y no creacionismo, no el arca de Noé, y fue destituida por dictar esa clase. Me parece que esta sentencia cuestiona, censura ese tipo de comportamientos de los directivos que destituyen a los profesores por dictar o ejercer mejor su libertad de cátedra. La naturaleza también nos habla esa sentencia T092 del 94 sobre la naturaleza del derecho a la educación y las sanciones en el reglamento educativo. Dice la Corte, el derecho a la educación comporta dos aspectos. Es un derecho de la persona, como lo establece el artículo 67 de la Constitución Política, y un deber que se materializa en la responsabilidad del educando de cumplir con las obligaciones impuestas por el centro educativo, obligaciones que se traducen tanto en el campo de la disciplina como en el del rendimiento académico. Siendo la educación un derecho constitucional fundamental, el incumplimiento de las condiciones para el ejercicio del derecho, como sería el no responder el estudiante a sus obligaciones académicas y al comportamiento exigido por los reglamentos, puede dar lugar a la sanción establecida en el ordenamiento jurídico para el caso y por el tiempo razonable que allí se prevea, pero no podría implicar su pérdida total por ser un derecho inherente a la persona. Miremos otra sentencia de la Corte Constitucional. La sentencia, tengo aquí, también muy importante, T314 del año 94, sobre acto académico. Los actos académicos son objeto de tutela porque no son objeto de control por parte de la justicia contenciosa administrativa. Usted no puede demandar un examen ante el contencioso administrativo, pero usted sí puede, por vía de tutela, señalar que se violó su debido proceso en ese examen, o que, por ejemplo, el profesor calificó y no le entregó el examen. Hay profesores que se guardan los exámenes y dicen se rajó, sacó 2 y no lo entregan. Allí habría una flagrante violación del derecho al debido proceso por parte del docente frente al estudiante. Y no está bien hacer eso, indudablemente. Reapertura del expediente de tutela. Esta situación sui generis se explica por el principio de eficacia y el desarrollo del concepto de derecho útil. Esta forma de reabrir un proceso es una posibilidad equitativa porque impide dejar desprotegidos los derechos fundamentales. Esto no quiere decir que el fallo quede ineludiblemente atado al compromiso que hubiera motivado el desistimiento. Esto tiene que ver es con el aspecto también donde el juez no se mete a controvertir los contenidos de la respuesta, cuál es la respuesta, a calificar la respuesta. No puede ser un profesor juez, digámoslo. Entonces lo que hace es que facilita, ordena
que personas competentes en determinadas áreas, materias o asignaturas o disciplinas entren a hacer las valoraciones y le permitan, por ejemplo, revisar esa calificación que el estudiante la consideró injusta. Me parece que allí es una importante ganancia contemporánea porque antes indudablemente la voz ex cátedra del docente se imponía y nadie podía chistarle. Libertad de cátedra, autonomía del profesor, límites, arbitrariedad del profesor, revisión de nota académica, sanción por no llevar textos. El profesor es autónomo para calificar. Ni el rector ni funcionarios administrativos pueden alterar el resultado de una evaluación, pero la autonomía del profesor es limitada. Acordémonos que no hay derechos absolutos. Ni siquiera la vida es un derecho absoluto. La legítima defensa, por ejemplo. Nunca puede ir hasta extremos de irracionalidad, como sería el caso de una calificación contraevidente, pues ésta atenta directamente contra el derecho a la verdad. El Estado, al velar por la calidad de la enseñanza, no puede enervar su acción vigilante y correctiva porque le antepongan la autonomía del profesor, ya que la libertad de cátedra se viola por parte del mismo profesor cuando lo que se configura es el arbitrio injustificado de éste, es decir, el libertinaje académico que no puede ser legítimo bajo ningún aspecto. Cuando el estudiante cree que hay arbitrariedad, puede acudir ante el profesor y pedir la revisión de la nota. Las decisiones del profesor deben sustentarse. El profesor, al definir el reclamo, debe tener en cuenta que una de las dimensiones del debido proceso es la motivación de la decisión que se tome. No se trata solamente de que el profesor rechace de plano la reclamación, sino que debe expresar las razones de su determinación. Si la libertad de cátedra no es absoluta, habrá que concluir que el maestro, al calificar, debe tener en cuenta que la nota sea justa, y si esto no ocurre, porque en la evaluación se tuvo en cuenta un factor extraño al logro de los objetivos del aprendizaje, como me cayó mal, es conflictivo, es molestón, el alumno puede reclamarle al profesor antes de que los resultados pasen a la secretaría del plantel y el profesor puede reconsiderar la calificación. No se puede castigar al alumno por no tener textos de clase. Muchas veces, y es el caso de esta tutela, indudablemente la falta de recursos económicos hace que la persona no tenga recursos para comprar esos textos y por lo tanto no pueden ser rajadas las personas. La alumna solicitó, en este caso, la revisión de la nota, pero hasta ahora no ha habido contestación escrita y motivada de parte del profesor de la materia a la reclamación de la alumna. La determinación tomada por el rector y unos funcionarios administrativos en el sentido de ordenar la anulación de la nota es un precipitado acto preparatorio que no produjo efecto alguno. No puede considerarse acto definitivo porque apenas impulsaba el proceso hacia su terminación. Pero como fue hecho por quien no era competente ni produjo resultados prácticos, ni suplió la respuesta que debería haber hecho el profesor de español, entonces ese presunto acto preparatorio no significó definición a la reclamación. Hubo equivocación en el acta de anulación de la nota, caso en el cual el error es un eslabón en una cadena de irregularidades y entonces debe rematarse el debido proceso con la razonable y motivada decisión del profesor y no con un acta firmada por el rector y los funcionarios de la Secretaría de Educación, porque esto último violó la libertad de cátedra y desconoció el debido proceso al cual tienen derecho tanto la alumna como el profesor. Entonces eso es de la mayor importancia por cuanto nos señala cómo a veces se cometen errores en la práctica para tratar de enmendar otros errores. En el caso de la sentencia T588 de 1998 de la Corte Constitucional, nos señala el alcance de la libertad de cátedra y el núcleo esencial de la misma. La Corte Constitucional ha señalado que la libertad de cátedra es un derecho del cual es titular el profesor o docente con independencia del ciclo o nivel de estudios en los que desempeñe su magisterio. Es evidente que en tratándose de materias o de áreas en las que la investigación científica que adelante el profesor adquiere relieve más destacado, este derecho puede desplegar su máxima virtualidad. Lo anterior, sin embargo, no obsta para que en el campo general de la enseñanza también el derecho de mención garantice la autonomía e independencia del docente. La función que cumple el profesor requiere que ésta pueda, en principio, en relación con la materia de la que es responsable, manifestar las ideas y convicciones que según su criterio profesional considere pertinentes e indispensables
lo que incluye la determinación del método que juzguen más apropiado para impartir sus enseñanzas. De otro lado, el núcleo esencial de la libertad de cátedra, junto a las facultades que se acaban de describir, incorpora un poder legítimo de resistencia que consiste en oponerse a recibir instrucciones o mandatos para imprimirle a su actuación como docente una determinada orientación ideológica. En términos generales, el proceso educativo en todos los niveles apareja un constante desafío a la creatividad y a la búsqueda desinteresada y objetiva de la verdad y de los mejores procedimientos para acceder a ella y compartirla con los educandos. La adhesión auténtica a este propósito reclama del profesor un margen de autonomía que la Constitución considera crucial proteger y garantizar. Y allí es indudable que los sistemas de evaluación, los sistemas didácticos utilizados por el profesor o profesora en el aula son muy respetables y tendrán obviamente que ojalá estar validados por los criterios pedagógicos en boga. Por ejemplo, un profesor que utiliza el seminario alemán es muy válido, como otro que utiliza otro tipo de procedimientos y en donde la investigación acción participativa, por ejemplo, la investigación desde el aula. En la Facultad de Derecho nosotros, por ejemplo, tenemos experiencia en materia de metodología y técnicas de investigación, en sociología jurídica, en interpretación constitucional, en lo que se refiere al estudio, a la investigación de problemáticas como el agua potable, la carencia de la misma en alguna vereda, que concluye con una acción judicial como una acción popular en beneficio de derechos colectivos, como lo constituye obviamente el derecho fundamental al agua potable. Eso es mucho más útil que aprenderse de memoria textos o cientos de páginas. También dijo la Corte en esa sentencia tan importante T588 del año 98 sobre las limitaciones originadas en otros derechos fundamentales. Por lo que respecta a las limitaciones que se originan en otros derechos fundamentales, la libertad de cátedra, como por lo demás se predica de cualquier otro derecho constitucional, no puede pretender para sí un ámbito absoluto a expensas de otros principios y valores constitucionales de la misma jerarquía. Las facultades que en principio se asocian a cada derecho fundamental deben en las diferentes situaciones concretas armonizarse con las que se derivan de las restantes posiciones y situaciones amparadas por otras normas de la misma Constitución. Las colisiones de un derecho fundamental con otro, según el criterio adoptado por esta Corte, se deben resolver en lo posible mediante fórmulas que concilien el ejercicio de ambos derechos, lo que implica aceptar restricciones, puesto que de lo contrario el acomodamiento recíproco sería imposible de obtener y en su lugar tendría que optarse por la solución extrema, que mientras se pueda deber evitarse, de sacrificar un derecho para dar prelación a otro. Por eso, en el tema de la libertad religiosa y la libertad de cátedra, el profesor debe dejar en la puerta cuando ingresa a su aula y ojalá a su colegio su propia confesión religiosa. Traerla permanentemente y obligar a los estudiantes a que la sigan es indudablemente una afectación de este derecho a la libertad de cátedra en tanto en cuanto estamos hablando de instituciones laicas, de instituciones oficiales o de instituciones privadas no vinculadas a un dogma religioso. Por esa razón también se habla del significado participativo de la libertad de cátedra, que no puede ser utilizada por el profesor para cubrir con su manto actuaciones arbitrarias que desconocen el significado participativo del proceso de aprendizaje, el cual debe fundamentarse en prácticas democráticas y en los principios y valores de la participación, y yo diría de la Constitución. La libertad de cátedra es compatible con el ejercicio de la docencia abierta a la participación de los estudiantes y de los padres de familia, actores y no simplemente sujetos pasivos de la educación. Por eso, los límites de la libertad de cátedra se expresan en cuanto se refiere a que la independencia y autonomía que la libertad de cátedra, dice la Corte, otorga al docente, está sujeta a los límites que surgen del respeto de otros derechos constitucionales y de la conformación misma del proceso de aprendizaje. Este proceso se desenvuelve en un sentido abiertamente participativo y dinámico, del que hacen parte los profesores, los estudiantes, los padres de familia, los miembros de la comunidad, y por esa razón se puede en un momento dado realizar la objeción de conciencia frente a determinadas prácticas completamente lesivas
de esta libertad académica o de esta libertad de cátedra. Debo de señalar, ya voy terminando, que como lo dice el profesor Nicolás López Calera, la libertad de cátedra encuentra su fundamento en la misma estructura de la razón. Se trata de una forma de beligerancia no dogmática, no excluyente, no adoctrinadora. Se le debería atribuir una presencia efectiva en los diferentes ámbitos de la praxis docente y habría de ser impulsada en su triple configuración como esfera de inmunidad y autonomía del profesor en la libre expresión del pensamiento, en el ejercicio de la docencia, en el Estado de Derecho, en su dimensión objetivo institucional o como garantía de la ciencia y de la cultura, del pluralismo y del servicio público de la educación, Estado social, o como libertad, participación o libertad inserta en una dimensión democrática, Estado democrático. En esa triple configuración donde indudablemente la libertad de cátedra es un ideal de inmunidad, de opinión y de enfoque en la indagación científica y una garantía que ampara, dice el doctor Calera, el estilo de escudriñar, exponer y transmitir las correspondientes esferas de la ciencia. Es como debemos trabajar en medio del pluralismo, en medio de la búsqueda de las diferentes verdades científicas y la construcción de un ethos académico para que la persona en ese ejercicio como discente, para apropiarse de ese conocimiento, en donde no únicamente se deben buscar competencias, formar competencias, porque eso tiene que ver, la palabra lo dice, con ejercicios de 1-0, de 100-0, de gane-pierda, no, lo que se busca es el gane-gane, para que todos construyamos una sociedad más democrática, una sociedad más pluralista y una sociedad más feliz. Por eso, cuando ustedes vean que en sus colegios los profesores, en vez de dictar una clase de manera seria, de manera rigurosa, de manera científica, llegan a hacer proselitismo político o religioso, opónganse a ello y señalen mediante comunicación a la Secretaría de Educación o al Ministerio de Educación respectivo o a las instituciones internacionales de derechos humanos la violación de la libertad de cátedra, porque tampoco es un derecho absoluto, y buscar en lo posible la concertación de los diferentes mecanismos como lo hacemos, por ejemplo, en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UPTC, donde como colectivamente estamos construyendo el modelo pedagógico, la reforma curricular de la malla y todo lo que tiene que ver con los contenidos mismos de las materias. Eso es importante decirlo porque esa dimensión de pluralidad, de participación, de democracia participativa, en la práctica legitima los procesos de construcción curricular y nos lleva a la formación de seres más libres, independientes y autónomos. Muchas gracias.